Espera. Baja con eso. ¿Por qué? Está conectado a Wi-Fi. Baja. Toma. Por aquí. Bueno, empezamos. ¿La tienes ya? Venga, pues vamos a seguir con la segunda parte del tema, la responsabilidad de la Iglesia en relación al evangelismo, ¿no? Es la enseñanza que he traducido del pastor John MacArthur, que dimos la primera parte la otra vez, y ahora vamos a volver al capítulo 28, que es donde leímos, de Mateo, y vamos a analizar esa función tan importante, ¿no?, de la Iglesia, que es proclamar el Evangelio a aquellos que están sin el Señor Jesucristo. Y tal como dijimos la otra vez, esa es la misión que Dios ha ordenado para su Iglesia, para su pueblo. Pero antes vamos a dar un poco de perspectiva histórica sobre esto, ¿no? Si estudias el Antiguo Testamento, notarás muy claramente, a medida que comienzas a ver el plan de Dios desvelarse para la nación de Israel, que nunca Israel fue llamado por Dios como un fin en sí misma. Israel fue llamada por Dios para ser testimonio como nación. Debían mostrar la alabanza de su gloria. De hecho, en 1 Crónicas 16, 23, 24, las Escrituras dicen: cantad al Señor toda la tierra, proclamad su salvación día tras día, declarar su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos. Y ese fue el llamado particular del pueblo de Israel en medio de un mundo pagano, donde había muchos dioses, pero ahí estaba Israel, que creía y adoraba al único Dios verdadero. Y debían proclamarlo a las naciones del mundo. Sin embargo, como sabemos, desarrollaron un orgullo nacionalista, desarrollaron una renuencia a hacer eso, incluso desarrollaron animosidad hacia las naciones a las que se suponían que debían alcanzar. Y eso nunca está más claro en las Escrituras que en la experiencia de Jonás, quien cuando fue llamado por Dios para ir a predicar la verdad a Nínive, le dio la espalda a la voluntad de Dios y se fue en la dirección opuesta. ¿Por qué? Porque no tenía interés en ver a los gentiles llegar a conocer al verdadero Dios. Se volvieron muy posesivos, muy nacionalistas, incluso muy racistas, y se alejaron del propósito por el cual Dios los había llamado, que debían ser el canal a través del cual la verdad de Dios fluiría en el mundo. Finalmente Dios apartó y puso a Israel a un lado, porque su incredulidad y su falta de voluntad para hacer la obra de Dios y ser una nación de testimonio al mundo, finalmente estaba llegando a su culminación en el tiempo de Cristo. Y alcanzó su punto máximo cuando ejecutaron a su propio Mesías en manos de los romanos, y llegado a ese punto el Señor forjó un pueblo nuevo llamado la Iglesia. Y las nuevas personas compuestas de judíos y gentiles son ahora la nación de testimonio de Dios para el mundo. Siempre ha sido el deseo de Dios de alcanzar al mundo con el mensaje de perdón, el perdón de los pecados y reconciliación con Dios, el mensaje de la vida eterna. Siempre ha sido su deseo de llegar al mundo con ese mensaje, porque Dios no quiere que nadie perezca, sino que, como dicen las Escrituras, todos procedan al arrepentimiento. Y Él está desarrollando su propósito redentor, y cuando Israel no hizo eso, Dios los puso a un lado en favor de la Iglesia. La maravillosa enseñanza de las Escrituras es, sin embargo, que Dios hizo promesas a Israel, que son inviolables
y deben cumplirse, así como Romanos 11 dice en particular que llegará un momento en que todo Israel será salvo, será injertado de nuevo en la reserva de bendiciones y convertirse en una nación de testimonio al mundo. De hecho, en el tiempo de la tribulación habrán 12.000 de cada tribu en Israel que formarán los 144.000 testigos que difundirán el Evangelio por todo el mundo al final del tiempo de la tribulación y antes del regreso de Jesús para establecer su reino. Así que desde el principio había ordenado un testimonio de personas a través del cual la verdad acerca de sí mismo pudiera proclamarse en el mundo. Y como dije, la triste realidad es que Israel no hizo eso y el Señor ha forjado a su iglesia. La iglesia, por supuesto, es una combinación de éxito y de fracaso en esta empresa. Pero no obstante, Dios está obrando su voluntad a través de su pueblo redimido, que ahora se llama la iglesia. Ahora, al llegar al capítulo 28 de Mateo, realmente obtenemos una declaración definida sobre esta comisión para la iglesia. Te leeré los últimos 3 versículos de este capítulo, donde dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a observar todo lo que os mandé, y aquí yo estoy con vosotros siempre hasta el fin del mundo. Aquí entonces tenemos esa nuestra gran comisión, ¿no? Todas las cosas que hacemos funcionan para cumplir con ese objetivo. Porque como dije la otra vez, ¿no? Esa es la única razón por la que estamos aquí. Cualquier otra razón o cualquier otra función de la iglesia sería mejor hecha en los cielos. Porque tener una mejor comunión, obtener un mejor conocimiento de la verdad, o hacer una mejor adoración, estas cosas son mejores hechas en el cielo. Pero hay una razón convincente de por qué estamos aquí, como vimos en 2 Corintios 5, y eso se debe a que se nos ha otorgado el ministerio de la reconciliación. Entonces, cuando alguien te sugiera que tienes alguna otra función en este mundo, además de eso, debes recordarles que la razón por la que estás aquí, la razón por la cual el Señor te salvó y te sacó, para que tú llegaras a ser un instrumento por el cual Dios pueda reconciliar a los demás consigo mismo. Ese es el propósito de la iglesia. Así que ahora llegamos al versículo 18 y se nos recuerda nuevamente la autoridad con la que habló el Señor Jesús. Y Él posee autoridad soberana, completa y absoluta. Y Él lo dice aquí: toda autoridad me ha sido dada. Esa palabra probablemente debería ser subrayada porque es algo notable que aparezca aquí al final del Evangelio de Mateo. Y déjame decirte por qué. Porque el rango de la autoridad de Jesús, mientras estudias el Evangelio de Mateo, el alcance de la autoridad de Jesús se fue expandiendo, creciendo. Al principio, ¿recuerdas cuando predicó su gran sermón llamado el Sermón del Monte en los capítulos del 5 al 7? Al final de ese sermón, ¿recuerdas el comentario de las personas de que él hablaba como alguien que tiene ¿qué? Autoridad. Así que al principio tenía autoridad y definieron qué tipo de autoridad era. Dijeron que hablaba como alguien que tiene autoridad y no como los escribas y los fariseos. Entonces lo primero fue que su autoridad era mayor que la de los otros maestros oficiales en Israel. También es cierto que en el Evangelio de Mateo, cuando comienzas a desarrollar esa autoridad, mostró autoridad sobre la enfermedad. Es decir, tenía autoridad sobre el orden creado. Tenía autoridad sobre el mundo natural para invertir milagrosamente los fenómenos naturales.
También es cierto que al comienzo de su ministerio demostró autoridad sobre los demonios. Entonces él no solo tenía autoridad sobre el mundo natural, sino que tenía autoridad sobre el mundo sobrenatural. Tenía más autoridad que los líderes religiosos oficiales de Israel. Tenía una autoridad que se extendía sobre el orden creado y tenía autoridad sobre el mundo de las tinieblas, sobre el mundo espiritual sobrenatural. Tanto sobre Satanás y sus demonios, como con los ángeles también. Porque él dijo, si recordáis, que podía llamar en su rescate a una legión de ángeles en cualquier momento para ayudarle, ¿no? Y luego su autoridad se expande a otra dimensión, como se indica en el Evangelio de Mateo y en otras partes del Nuevo Testamento, que él tenía autoridad para resucitar muertos. En particular no solo a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín, sino también a Lázaro, que fue el milagro más monumental de la vida de Jesús. Las otras resurrecciones que hizo fueron hechas muy pronto o inmediatamente después de la muerte de la persona. Pero en este caso, con Lázaro, Jesús esperó 4 días hasta que se produjo una descomposición grave para que no hubiera explicación alguna posible acerca de la resurrección. Y lo hizo de manera pública en Jerusalén o en las afueras de Jerusalén, 2 millas al este en Betania, justo en el momento de la Pascua, cuando la población de Jerusalén se incrementaba más. Porque la Pascua era la fiesta principal de allí, demostró su poder sobre la muerte. Su autoridad fue más allá de eso en el sentido de que podía delegar autoridad. No solo tenía autoridad, más autoridad que los maestros oficiales de Israel, autoridad sobre el mundo físico, autoridad sobre el mundo espiritual, autoridad sobre el mundo de la muerte, pero también tenía autoridad para poder delegar esa autoridad a otras personas, lo cual, como vemos en las Escrituras, hizo con los apóstoles. Los envió a expulsar demonios y a sanar toda clase de enfermedades. También dio una autoridad similar, según Lucas 10, a los 70 discípulos que salieron a hacer cosas similares. Ahora, eso es importante para establecer nuestra comprensión de la gran comisión. Y puedes volver a Mateo 28 en este punto porque establece firmemente la soberanía de Cristo sobre su iglesia. Él es el Señor de su iglesia. Aleluya. Cuando llegas a la salvación, confiesa a Jesús como ¿qué? Como Señor. Romanos 10, 9 y 10. Reconoces el señorío de Jesucristo. Él es el Señor, no solo sobre el mundo creado, Él es el Señor sobre tu vida y sobre la mía. Y como creyentes entablamos una relación con un Rey soberano. Yo no puedo comprender a nadie que piense que puede ser cristiano y no estar bajo el señorío de Cristo. Eso es absolutamente inconcebible para mí. Hay personas que piensan eso. Estas personas realmente no entienden las Escrituras. Él es soberano y establece su autoridad soberana en el versículo 18 para poder presionarnos bajo esa autoridad cuando despliega el mandato en los versículos 19 y 20. Siempre hay personas que vendrán a Cristo como su abogado, vendrán a Cristo como su Salvador y querrán que Él los redima y suplique por ellos, pero no están dispuestos a someterse a Él como su soberano. Y esa es una desobediencia flagrante. Él es el Salvador y Él es el Señor. El mismo Padre lo ha hecho Señor. Su palabra nos manda y no tenemos otra opción que obedecer. Es por eso que en el versículo 19 la orden es por lo tanto, vincula la expresión de soberanía y autoridad con el versículo 18. Entonces, las 3 primeras cosas que debemos entender sobre el cumplimiento de esta misión de la Iglesia son, en primer lugar, disponibilidad, después adoración y luego
como estamos viendo aquí, sumisión. Y eso nos lleva al corazón de la gran comisión. El versículo 19, comencemos con la obediencia. El siguiente componente es la obediencia. Y se puede ver el flujo. Estamos allí, estamos disponibles, estamos adorando. Cristo es la prioridad absoluta de nuestras vidas. Nos enfrentamos a su total autoridad soberana y eso nos lleva al punto de sumisión. Sumisión en escuchar y así el alma producirá una obediencia en acción. Versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que yo os he mandado. Y vamos a detenernos en este punto en particular. El mandato está vinculado a la presentación, obviamente, de la palabra de Dios, porque Cristo es soberano, porque Él tiene toda la autoridad. Id y haced discípulos. Y ya sabes que al principio, cuando lo lees por primera vez, y si estás pensando en ello, esto parece una orden imposible. Id y haced discípulos. Esto parece una empresa que francamente va más allá de nosotros. Y así es. No hay dudas al respecto y sin embargo se nos ha ordenado que lo hagamos y debemos responder e ir al mundo entero, a todas las naciones, porque ese es nuestro llamado. Este es el imperativo que define la misión de la Iglesia. Y es por eso que he pensado muchas veces, a través de los años, pertenecer a una Iglesia que entienda que esto es crucial. Pertenecer a una iglesia comprometida con esto es crucial, porque todos estamos bajo autoridad. En Marcos 16:15 las palabras están registradas ahí, dice, id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. En Lucas 24:47 dice, el arrepentimiento y el perdón de los pecados deben ser predicados en su nombre a todas las naciones. Esas son solo algunas variaciones que Jesús también habló ese día con esa gran multitud registradas por Marcos y Lucas, y añade esta dimensión de hacer discípulos, que debemos predicar el Evangelio a toda criatura y predicar el perdón del pecado y el arrepentimiento. Así que, vamos, predicamos que los pecadores deben arrepentirse porque Dios perdonará sus pecados. Que crean en el Evangelio y se vuelvan seguidores de Cristo, aprendices o discípulos. Ese es nuestro propósito. Y creo que Jesús lo expuso muy bien en Mateo 4, cuando llamó a sus discípulos, hizo una declaración preliminar sobre su tipo de seguimiento. ¿Recuerdas que cuando en Mateo 4, creo que en el versículo 19, les dijo, venid en pos de mí y os haré ¿qué? Pescadores de hombres. Ahora, al ser obediente hay tres cosas que se requieren y son participios que modifican al verbo principal. Primero está el ir, que con este participio sería yendo, ¿no? Y si tuvieras que traducir esto con precisión del griego, sería yendo, bautizando, yendo, enseñando. Todas las terminaciones terminarían en ando, porque esa es la forma de un participio que modifica al verbo principal. El verbo principal, hacer discípulos, ¿cómo? Yendo, bautizando, enseñando. Esos son los tres elementos componentes de hacer discípulos. Yendo, literalmente, habiendo ido. No puedes hacerlo hasta que vayas al lugar donde están los inconversos. Ahí es donde todo comienza, yendo. Al comienzo de su ministerio, ¿recuerdas que nuestro Señor Jesús puso límites a los discípulos? Él no quería que fueran demasiado lejos. De alguna manera los dejó salir poco a poco. Y cuando empezaron a entender qué era lo que estaban haciendo y qué estaban diciendo, les dejó salir un poco más y así cada vez un poco más. Y puedes rastrear esto en el Evangelio de Mateo desde el capítulo 10 hasta el capítulo 15. Hasta que finalmente Él se va y les dice
que ahora pueden ir a todas partes. Recuerda que en el principio les dijo que solo fueran a ciertos lugares y hablaran con ciertas personas, que revisaran cómo les recibían aquí y allá, y que en el proceso de su capacitación no quería que confrontaran cosas con las que no pudieran lidiar. Así tan cuidadosamente los entrenó en este proceso. Ahora es el momento de liberarlos, y aquí los suelta junto con el resto de todos nosotros para ir al mundo entero. En segundo lugar dice, bautizándolos. Bautizándolos. Me pregunto por qué traería esto aquí el Señor Jesús. Esto no es tanto una actividad espiritual, es una actividad física. Bueno, sin entrar en muchas cosas, porque se ha hablado mucho sobre esto, simplemente os recuerdo que el bautismo es sinónimo de salvación. Quiero decir que si alguien decía ser cristiano, entonces había una manera de verificarlo. ¿Ha sido bautizado? Porque el bautismo era la confesión pública de fe en Cristo y había un precio que pagar por eso. Significaba que te habían sacado fuera de la sinagoga. Significaba que eran rechazados por su propia familia judía y su propia comunidad judía porque se identificaban con el Cristo crucificado, el cual en la mente de los líderes judíos y en la mayoría de la población no podía ser el Mesías. Me refiero al hecho de que el Mesías viene al mundo y es asesinado por romanos. Eso no entraba en sus mentes, eso era algo impensable. Y es por eso que en el libro de los Hechos, cuando los apóstoles salieron a predicar, tuvieron que predicar que Jesús tenía que sufrir por los pecadores. Es por eso que los judíos aún hoy no saben qué hacer con Isaías 53, el pasaje del siervo sufriente, y no tienen idea de qué hacer con este pasaje. Por lo general lo interpretan que se refieren a ellos mismos como la nación sufriente, porque no quieren admitir que su Mesías pueda ser ejecutado. Y ciertamente, sí, lo rechazaron. Si ellos rechazaron al Mesías, el Mesías no podría haber sido el Mesías. Y así, la forma en que se demostraba públicamente la verdadera fe en Cristo era por el bautismo. Y cuando una persona era salva, genuinamente salva, se bautizaba. Y así la idea de bautizarlos simplemente era darles el Evangelio para que pudieran escuchar, creer y confesar a Cristo públicamente, lo que es algo indicativo del corazón. ¿Recuerdas que Jesús dijo, si me confesares ante los hombres, yo haré que te confesaré ante mi Padre que está en el cielo? Si me niegas ante los hombres, te negaré. Y es un hermoso simbolismo el bautismo porque representa entierro, muerte y resurrección, que es exactamente lo que sucede cuando pones tu fe en Cristo. Por supuesto, está unido a Él en su muerte, entierro y resurrección mientras Él lleva tu culpa y te concede su justicia. Entonces, cuando salimos y predicamos el Evangelio, tenemos en mente llevar el mensaje de salvación a los pecadores. Un evangelio que se presenta en el bautismo. Y si realmente han creído, deben ser bautizados como esa confesión pública y abierta de su fe en Jesucristo. Entonces, el discipulado comienza en ese punto. Es por eso que hacemos un asunto tan importante del bautismo, porque es allí donde uno es obediente a lo que dicen las Escrituras. Y eso me trae un dolor profundo en mi propio corazón cuando veo que el bautismo o al bautismo no se le da la prioridad en nuestros días. Cuando es un tema tan urgente por las palabras de nuestro propio Señor Jesucristo en este pasaje. El bautismo, toma nota, y esto es lo que lo hace tan importante, deben ser bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay un capítulo en un libro que escribí sobre cuáles son los fundamentos del cristianismo, porque las personas siempre están debatiendo. ¿Cómo puedo saber cuando alguien es realmente cristiano? ¿Con quién debo tener comunión? ¿Cuáles son los fundamentos? Y por supuesto los fundamentos están alrededor de la salvación. Podemos diferir en muchas cosas en términos de varias doctrinas diversas, pero un área que es absolutamente necesaria para que tengamos una verdadera comunión es el Evangelio. Y realmente creo
que en esta declaración de bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo hay un resumen del Evangelio de la totalidad de la Trinidad. Bautizar a alguien en el nombre del Padre es reconocer al único Dios verdadero. Luego, bautizar a alguien en el nombre del Hijo es reconocer que el único Dios verdadero se encarnó en Jesucristo. Y para que la persona, la obra, la vida justa de Cristo, su muerte, sepultura y resurrección sea esencialmente componente de su nombre, ser bautizado en el nombre del Espíritu Santo es afirmar, es la obra de esa obra salvadora. Entonces realmente tienes en esa fórmula el nombre del Padre, el nombre del Hijo, el nombre del Espíritu Santo, la suma de toda la participación de la Trinidad en un propósito redentor. ¿Qué es necesario para que alguien sea salvo? ¿Qué es necesario para tener una fe salvadora? Primero, creer en el único Dios verdadero. El único Dios verdadero como se revela en las Escrituras, el Dios que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y luego creer en Cristo como el Dios encarnado. Eso significa que debes creer en el único Dios verdadero del Antiguo Testamento, que es una Trinidad. Debes creer que Dios se encarnó en Jesucristo, por lo tanto debes creer en el nacimiento virginal, la vida sin pecado de Cristo, porque Él es Dios, es el único Dios verdadero que es santo, su vida fue sin pecado. Debes entonces creer que esa vida encarnada fue sin pecado. Dios obró la redención perfecta a través de su sacrificio de sustitución, a través de la resurrección y de la ascensión. Y debes creer en el Espíritu Santo, que es operativo en la persona de Jesucristo, que es quien convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Que hace que la verdad sea reconocible y comprensible, y que es el agente de la conversión para que el Espíritu nos haga nacer de nuevo. Todo eso queda plasmado en esa afirmación trinitaria. Y por cierto, es una de las grandes declaraciones de las Escrituras sobre la Trinidad. Eso es esencial para la comprensión del Evangelio, así que vamos y bautizamos con todo lo que significa la plenitud de esa comprensión. Y eso es esencial de la realidad del único Dios verdadero en su forma trinitaria, encarnada en Cristo para vivir la vida perfecta, murió de muerte sustitutiva, resucitó, ascendió de nuevo a la diestra de Dios y envió el Espíritu Santo para que produjera la maravillosa realidad de la conversión. El bautismo es la afirmación pública de ese entendimiento, la confesión externa de la sumisión interna. Entonces vamos a las naciones del mundo, vamos a los pueblos del mundo cercanos y lejanos y les contamos el Evangelio del perdón de Jesucristo con todos estos componentes para que puedan ser bautizados con una completa comprensión de la Trinidad y la obra de la Trinidad en su propósito redentor. Luego, el tercer componente nos es dado en el versículo 20, enseñando. Hay otro participio. El bautismo representa la iniciación en la vida de Dios, en la vida cristiana, en la nueva vida. La enseñanza lo toma en ese punto. Obviamente la enseñanza va más allá de solamente enseñar el Evangelio, porque Él dice, enseñándoles a observar todo lo que os he mandado. Entonces, ¿qué hacemos cuando llevamos a alguien a Cristo? Les decimos, has llegado a la fe en Cristo, has profesado públicamente a Cristo con un entendimiento de la revelación del propósito redentor de Dios, tal como se obró a través de Él, de su Hijo Jesucristo y su Espíritu Santo. Ahora es nuestra responsabilidad enseñarte que debes pasar el resto de tu vida en obediencia a todo lo que dice la palabra de Dios. Eso es, enseñándolo. Obediencia de por vida a cada orden bajo la autoridad de Cristo. Entonces, discipular a alguien, tú vas y llevas el Evangelio y una vez que hayan confesado a Cristo comienza el proceso de enseñarles la obediencia para que siendo obedientes y sometiéndose a la autoridad de Cristo en su vida, crezcan hasta la madurez y cumplan con la misma gran comisión y responsabilidad
que les pasamos. Nuestra obediencia se basa en la disponibilidad, la adoración y la sumisión. Y eso es exactamente lo que nos esforzamos por reproducir en ellos. Y tú dices, esa es una tarea formidable. No estoy seguro de estar haciendo eso, ¿no? Bueno, y es por eso que tengo un último punto. Hemos hablado de los primeros 4 elementos que hacen de esta comisión una realidad, pero veamos el último. Y el último es poder. Aleluya, poder. Yo estoy tan contento de que haya dicho esto al final del versículo 20. Y he aquí que estoy con vosotros. ¿No te alegras, no, de que no dijera, y he aquí que os voy a controlar a ver si lo hacéis de vez en cuando? Estoy tan contento de que dijo, he aquí, estoy con vosotros. ¿Cuándo? Siempre. No me gustaría salir y esforzarme por hacer eso yo solo. Literalmente esa palabra siempre en griego es todos los días. Todos los días. Todos los días. No se trata de un término genérico, insípido. Él está diciendo, y enfatizo, estaré con vosotros todos los días. Nunca habrá un día que no puedas cumplir con la gran comisión. Nunca habrá un día en que no puedas llevar el evangelio a alguien. Nunca habrá un día de impotencia. Estaré contigo todos los días. ¿Cuánto tiempo, Señor? Incluso hasta el fin del mundo. En el griego teleá, que debe traducirse hasta el final de la consumación. No solo hasta el fin en el sentido simple, no solo estaré con vosotros hasta que todo termine, voy a estar con vosotros hasta que todo se consuma. Voy a estar con vosotros hasta el gran momento que lo lleve a su fin. ¿Y qué quiere decir con esto? Con el juicio. Voy a estar con vosotros hasta el juicio. Estaré con vosotros hasta que, según la terminología de Mateo 13, hasta que los ángeles vengan y reúnan a todos y se encarguen del juicio. Estaré con vosotros hasta el final de la era actual, hasta que sea el momento de establecer el reino. Y qué gran promesa, ¿no? Tremenda promesa de que no estaremos allí por nuestra propia cuenta. Él va a estar allí hasta el fin, todos los días. Entonces, ¿qué nos permite cumplir con esta gran comisión? En primer lugar, disponibilidad, estar allí para escuchar la palabra de Dios y entender lo que nos pide, adorar, tener una pasión por la gloria de Cristo que nos impulsa, sumisión, para comprender que estamos bajo la autoridad de quien tiene toda la autoridad, obediencia, que toma ese entendimiento de la autoridad y le pone piernas y una voz. Y luego la promesa de poder, que la presencia del Señor siempre estará allí todos los días para permitirnos hacer lo que francamente es humanamente imposible. Y voy a terminar con una de mis pequeñas metáforas favoritas que encontré años y años atrás, que creo que es una buena ilustración y nos lleva a donde empezamos, a la misión de la Iglesia. Y es una costa marina muy peligrosa, donde a menudo se producen naufragios. Había un pequeño puesto de salvavidas junto a un faro. Y el edificio era solamente una choza, y solo había un bote. Pero los pocos miembros devotos vigilaban constantemente el mar y sin pensar en ello salían día y noche incansablemente buscando a los perdidos. Algunos de los que se salvaron y otros en el área circundante querían asociarse con el puesto y el faro. Querían dar su tiempo, su dinero, su esfuerzo para apoyar su trabajo y así se compraron nuevos botes, se capacitó a las tripulaciones y el pequeño puesto de salvamento creció. Algunos de los miembros de la estación de salvamento no estaban contentos con el hecho de que el edificio estuviera tan tosco y pobremente equipado, por lo que sentían que se debían proporcionar un lugar más cómodo como primer refugio para aquellos que se salvaran del mar cuando sus barcos se hundieran, por lo que el edificio fue ampliamente mejorado con un nuevo mobiliario, ¿no? Y ahora la estación de salvamento se convirtió en un lugar popular para sus miembros. La decoraron hermosamente y la adornaron exquisitamente y luego la utilizaban como una especie de club.
Pero entonces menos miembros estaban interesados en ir al mar en misiones para salvar las vidas, por lo que contrataron equipos de botes salvavidas para hacer el trabajo. El motivo de la estación de salvamento aún prevalecía en las decoraciones del club y había un bote salvavidas litúrgico en la sala donde se llevaban a cabo las iniciaciones del club. Aproximadamente en aquel tiempo que esto estaba pasando, un gran barco naufragó en la costa y las tripulaciones contratadas trajeron a un montón de gente. Estaban fríos, se encontraban fríos, húmedos y medio ahogados, estaban sucios, enfermos y eran gente extraña, ¿no? Y el hermoso nuevo club no estaba preparado para eso. Y hubo mucho desorden, por lo que el comité de propiedad inmediatamente construyó una casa con duchas fuera del club donde las víctimas de los naufragios podían limpiarse antes de ingresar en el club. En la siguiente reunión hubo una división en la membresía del club. La mayoría de los miembros querían detener la actividad vital del club porque era desagradable y un obstáculo para la vida social normal del club. Algunos miembros insistieron en salvar vidas como su objetivo principal y señalaron que todavía se les llamaba estaciones de salvamento, pero fueron rechazados y se les dijo que si querían salvar la vida de varios tipos de personas que naufragaran en esas aguas, podrían construir su propia estación de salvamento, cosa que hicieron. A medida que pasaron los años, la nueva estación experimentó los mismos cambios que ocurrió con la antigua. Se convirtieron en un club y se fundó otra estación para salvar vidas. La historia continuó repitiéndose y si visitas esa costa hoy encontrarás varios clubes exclusivos a lo largo de la costa. Los naufragios siguen siendo frecuentes, pero la mayoría de las personas se ahogan. Una metáfora interesante, ¿no? Pero no es lo que le sucede a la Iglesia cuando pierde de vista su misión. Bueno,